Hey, ¿qué pasa? El día de hoy tenemos una clase muy importante. Me parece fundamental hablar de este tema porque muchas veces en sus clases les piden este tipo de trabajos y pues uno luego no tiene ni idea de qué es, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, del ensayo. Quisiera que este tema que es tan importante, tan fundamental para el aprendizaje, nos tomáramos nuestro tiempo, lo entendiéramos a profundidad y viéramos, digamos, la longitud de lo más extenso que se pueda, ¿no? Entonces, este va a ser un video muy largo y profundo, ¿no? Para entender qué es un ensayo, primero me gustaría buscar en Google la palabra ensayo, ¿no? Nos dice que hay dos definiciones. La primera es puesta en práctica de una acción o actividad para poder perfeccionar su ejecución. La segunda es prueba que se hace para determinar si una cosa funciona o resulta como se desea. Bueno, esta fue nuestra clase de esta semana sobre el ensayo. Esperemos que les haya quedado claro con estas definiciones. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Bueno, ya en serio, vamos a hablar sobre el ensayo. El ensayo, pues bueno, como ustedes pudieron haber escuchado en esta definición que les di, pues justamente tiene que ver con que uno ensaya una idea, ¿no? Entonces, cuando un profesor les pide un ensayo, a lo que se refiere es que quiere que ustedes propongan sus ideas respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, lean el caso Dora y hagan un ensayo, yo lo que quiero no es un resumen, ¿no? Es decir, cuando yo les pido un ensayo, yo estoy dando por hecho que yo como profesor, que es quien lo va a leer, ya conoce qué dice el caso Dora. Es decir, he leído el caso Dora 1000 veces, ¿no? Ya sé que viene ahí, no me interesa un resumen, ¿no? Si ustedes me ponen, Dora es una chica que vive tal, y está enamorada del señor K, y Freud le dice, eso se llama resumen, ¿no? Un ensayo tiene que ver con ensayar sus ideas, es decir, van a poner en el papel algo que ustedes piensan, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, bueno, sí, pueden poner datos, digamos, como del texto que se les pide, pero van a proponer algo, ¿no? Es decir, van a decir algo sobre eso, ¿no? Entonces van a decir, sí, bueno, yo creo que cuando Dora decía, ¿no? Esto de que estaba enamorada del señor K y en realidad era sobre la señora K, yo creo que eso tiene que ver con la homosexualidad. Por ejemplo, no, Melanie Klein no habla sobre la decisión, entonces, pero es decir, cuando ustedes están haciendo un ensayo, ustedes van a poner parte de lo que ustedes piensan ahí. Por supuesto, y esto es básico para cualquier texto que ustedes escriban, en general para cualquier cosa que ustedes hablen, tiene que estar fundamentado en algo, ¿no? Pues se llama un ensayo, porque ustedes están poniendo sobre la mesa una idea, es decir, una hipótesis, algo que ustedes piensan, y entonces ustedes van a agarrar elementos de otros lugares, de otros puntos, para poder afirmar esa idea, ¿no? Es decir, yo pienso, ¿no? Por ejemplo, que el complejo de Edipo es universal, ¿no? Y eso lo voy a plantear desde el inicio. Ahora, ¿en qué me baso para decir que el complejo de Edipo es universal? Ah, bueno, mira, lo que pasa es que cuando el niño no va creciendo, él dice que está enamorado de la madre, que quiere que el padre tal, ¿no? Y además, Malinowski hizo un texto, ¿no? Donde él trata de probar que el complejo de Edipo no era universal, y entonces él termina por accidente probando que sí, ¿no? Pero además, ¿no? Si ustedes se remiten a las historias de los niños, tiene que ver con las teorías sexuales infantiles, pero además, ¿no? Entonces, es decir, yo pongo sobre la mesa una idea y la desarrollo, le voy dando un desarrollo, ¿no? Entonces yo voy ensayando esa idea. Y entonces el ensayo, digamos, el ensayo académico, tiene que ver, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Yo voy a poner una idea sobre el papel, ¿no? Entonces, el ensayo académico, por supuesto que tiene que tener toda una estructura, ¿no? Eso lo propone Balzac, ¿no? Balzac es el, digamos, el padre del ensayo, ¿no? Es el ensayista por excelencia, ¿no? Entonces, pues tiene que tener ciertos criterios, ¿no? Es decir, tiene que ser muy formal, ¿no? Tiene que ser muy formal y por lo tanto se le tiene que dar un criterio importante, ¿no? Es decir, no estamos haciendo una publicación de Facebook. Una publicación de Facebook puede decir lo que tú quieras y como quieras, ¿no? Entonces se tiene que respetar evidentemente las reglas de ortografía, las reglas de gramática y se tiene que hablar de manera muy formal, ¿no? Vaya, no es necesario, no esto de hablar formalmente, ¿no? Pero se tiene que dar cierto
matiz más científico, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué estás escribiendo ese ensayo? ¿No? Cuando tú escribes un ensayo es porque tú quieres proponer algo, porque tú vas a defender un punto de vista, ¿no? Y eso sirve para plantear cosas muy claramente, ¿no? Es el problema, ¿no? Que a veces tenemos, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que la gente quiere que escribas un ensayo cuando en realidad Facebook es para subir memes, ¿no? Y para subir tonterías, ¿no? Puedes querer que subas tu ensayo a Facebook, pero no te van a tomar muy en serio, ¿no? Si tú quieres publicar un ensayo, ¿no? Tiene que tener este carácter científico. Entonces tú ya lo pensaste, pero digamos, el ensayo tiene que esta cualidad de ser un diálogo con el lector, ¿no? Entonces, eso lo hace Freud. Si ustedes leen a Freud, Freud es un gran ensayista, ¿no? De hecho, él se ganó el premio Goethe de literatura, que es un premio muy importante, ¿no? Entonces, qué es lo que pone de manifiesto? Que él dice, bueno, ustedes podrían estar pensando que yo me refiero a tal cosa, pero no, ¿no? Como decía Shakespeare, ¿no? En Hamlet, tal, ¿no? Entonces pone la cita, ¿no? O como decía tal autor en tal lugar, ¿no? Como decía Ferenczi, como decía Jung, como decía Ballon, ¿no? Etcétera. Entonces, uno tiene que agarrarse de distintas fuentes y de distintos elementos para poder darle coherencia y cohesión a un ensayo, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, un clásico, tres ensayos de teoría sexual, son tres partes de un solo texto, digamos, donde Freud expone tres ideas diferentes, ¿no? Entonces está el ensayo sobre la pubertad, está el ensayo sobre las teorías sexuales infantiles, está el ensayo, ¿no? Sobre el complejo de Edipo. Entonces ahí Freud nos dice, mira, yo pienso esto. Y no nada más lo pienso y lo digo porque sí, sino que voy a tomar estos elementos que van a sostener mi idea. De tal forma que yo le voy a dar una cierta coherencia a lo que digo. Pero el ensayo, y eso es lo que quiero que entiendan, no es como tal una investigación. No es una investigación, no es un resumen. ¿Por qué? Porque en el resumen yo estoy tomando la idea del texto que yo leí y le estoy quitando, digamos, como la paja y estoy poniendo las partes más importantes. En el ensayo no, en el ensayo es yo leí esto y esto me hizo pensar tal cosa, ¿no? Y ahora, ya que leí esto y pensé tal cosa, estoy agarrando esta idea para ponerla sobre la mesa, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes pudieran estar pensando sobre la tesis, por ejemplo, ¿no? Una tesis, en realidad, es un conjunto de varios ensayos, ¿no? Entonces yo quiero hacer una tesis sobre el chiste, por ejemplo, ¿no? Entonces hago mi ensayo sobre el chiste como modalidad defensiva en el consultorio, ¿no? Y entonces es que escribo, ¿no? Pongo, en realidad el chiste es una defensa, ¿no? Como decía Freud. Y eso lo dice en el chiste y su relación con el inconsciente. Eso lo habla en su ensayo sobre el humor. Pero además Lacan dice tal cosa, ¿no? Y además Melanie Klein habla de la defensa maníaca, ¿no? Entonces todo eso lo pongo y lo pongo como un ensayo. Es decir, estoy hablando de una idea que es el chiste como defensa en la clínica y la estoy proponiendo y la estoy sustentando con bases teóricas. Si yo junto ese ensayo con el ensayo de, por ejemplo, la espontaneidad en la clínica, que tiene que ver con el chiste, entonces yo junto eso, hago un ensayo sobre la espontaneidad en la clínica, lo junto con mi ensayo sobre el chiste como defensa, y entonces ya tengo dos partes de una tesis. Es decir, finalmente yo voy a concluir mi tesis hablando sobre, bueno, ya que tenemos todos estos capítulos, yo puedo concluir que tal cosa, ¿no? Entonces se dan cuenta, el ensayo en realidad es una cosa muy recurrida, ¿no? Es algo a lo que recurrimos mucho, pero solemos hacerlo mal, ¿no? Pero, cuando en realidad es algo muy sencillo, ¿no? No es lo mismo entonces el resumen que el ensayo, porque en el ensayo ustedes van a poner una idea y la van a ensayar, van a poner la prueba, ¿no? Y la van a poner, digamos, en comparación y en contraste con otras ideas de otros autores, ¿no? Por supuesto, y espero que esto no se los tenga que decir por primera vez en este video, por supuesto que cualquier cosa que ustedes escriben, tienen que poner claramente si son ustedes quien lo dice o si lo están agarrando de otro texto, ¿no? Entonces yo les digo, no, miren, yo pienso que el inconsciente tiene cualidad de atemporal. Bueno, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice Freud, ¿no? Si yo les digo, bueno, existe un placer en la muerte, ¿no? Porque existe una pulsión que le voy a llamar pulsión de muerte. Eso no lo digo yo, eso lo dice Freud, en Más allá del principio del placer. Entonces yo tengo que citar en formato APA
mi referencia, de dónde saco eso, ¿no? Por supuesto que hay diferentes formas de citar, espero que las conozcan. Si no las conocen, bueno, pues podemos hacer un video al respecto, pero existe la forma de citar de manera textual o parafraseado, ¿no? Entonces yo puedo citar la idea tal cual que dice Freud, pero es muy importante que ustedes puedan hacer la distinción entre qué están diciendo ustedes y qué está diciendo el autor, ¿no? Si ustedes no ponen su cita explícitamente de qué dicen ustedes, qué dice Freud, eso se llama plagio y eso es ilegal, ¿no? Eso es, digamos, eso va al comité, ¿no? El comité estudiantil, ¿no? Si ustedes escuchan mis videos, se van a dar cuenta que yo le doy crédito a todos los autores de los que hablo, ¿no? Muchas cosas las digo yo, pero en realidad está basado, ¿no? Entonces, también esa es otra, ¿no? O sea, un ensayo no tiene por qué ser como tal un texto, ¿no? Un papel con palabras. Tú puedes hacer un video haciendo un ensayo sobre algo, ¿no? Si ustedes ven a los youtubers, ¿no? Que por ejemplo hablan de cine o hablan de literatura o hablan de cualquier cosa, lo que están haciendo es un ensayo, ¿no? Ustedes leen el título, Harry Potter es la mejor saga de libros adolescentes que han existido, ¿no? ¿Por qué? Y entonces empiezan, ay, Harry Potter se escribió en el año de bla, 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 y entonces la autora era una mujer pobre que nadie le quería su libro, y entonces te narran la historia de Harry Potter, ¿no? Y cómo empezó. Entonces te narran cómo fue el primer libro, y entonces cómo lo recibió la crítica, y entonces te hablan de cómo está escrito, y en qué narrador, y de qué forma, y entonces dicen, bueno, pensando todo esto y haciendo un recuento de todo lo que vimos, podemos pensar que Harry Potter es un gran libro y es el mejor libro porque si lo comparamos con Crepúsculo, que tiene tales características, y si lo comparamos con los Juegos del Hambre, que tienen tales características, y si lo comparamos con tal, ¿no? Podemos entender que es el mejor libro porque este cumple con el punto A, con el punto B, con el punto C, con el punto D. Entonces, la estructura del ensayo va a ser de esa manera, ¿no? Es decir, tú introduces un tema, ¿no? Y entonces dices, mira, yo voy a hablar de esto, ¿no? Voy a hablar de Harry Potter, voy a hablar de Freud, voy a hablar de el arte contemporáneo, voy a hablar de lo que quieras, ¿no? Y entonces haces una pequeña introducción, ¿no? Es una pequeña introducción y le dices al lector o a quien te estás dirigiendo, le dices, mira, esto es de lo que hablo, ¿no? Entonces tú le dices, mira, voy a hablar de psicoanálisis, ¿no? Y por qué el psicoanálisis es la terapia indicada para todos los pacientes, ¿no? Entonces hace una pequeña introducción. El psicoanálisis se inventó en 1900 por Freud con la interpretación de los sueños, bla, 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 ¿no? Luego expones tu tema, que eso sería, digamos, el cuerpo, ¿no? La parte intermedia. Y entonces ahí vas a poner todas tus ideas, ¿no? Todo lo que piensas sobre el psicoanálisis, qué dicen otros autores sobre el psicoanálisis, puntos a favor, puntos en contra, efectividad, ¿no? Es decir, todo lo que tú quieras. Y finalmente, tomando en cuenta eso, vas a generar tú una conclusión, ¿no? Vas a generar una conclusión diciendo, bueno, y tomando en cuenta todo esto que leímos sobre tales autores y sobre todo esto, yo pienso que entonces el psicoanálisis es la mejor tipo de terapia, punto. Vas a concluir. Es decir, el ensayo tiene que ser hasta cierto punto conclusivo. Puedes dejar abierta la oportunidad. Freud lo hace mucho, ¿no? Freud dice, miren, yo voy a hablar de este tema. Aquí en este tema está esta otra parte, pero yo creo que otros se pueden encargar después. De hecho, muchos autores de lo que conocemos como lo contemporáneo toman esas ideas de Freud y las desarrollan. Melanie Klein, Lacan, Winnicott, quien ustedes quieran, ¿no? Entonces, el ensayo tiene esta estructura, una introducción, un cuerpo y una conclusión, ¿no? Por supuesto que un buen ensayista te diría que esa conclusión pues no es del todo conclusiva, ¿no? Valga la redundancia, porque eso permite que la discusión se genere, ¿no? Y entonces va a haber otro que haga un ensayo sobre ese ensayo, o tú mismo puedes hacer otro ensayo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto que estoy haciendo en este momento es un ensayo, ¿no? Estoy haciendo un ensayo sobre el ensayo, ¿no? Yo estoy hablando sobre qué es un ensayo y estoy exponiendo las ideas sobre el ensayo, pero también estoy exponiendo mi punto de vista, que es, en realidad, el ensayo, ¿no? Es la mejor forma de exponer una idea, ¿no? Si tú quieres que alguien entienda un tema, si tú quieres que alguien sepa la importancia de algo, haz un ensayo, haz un video, escribe un texto, pero un ensayo.
ensaya ensaya una idea, ¿no? Esa es la idea. El ensayo, lo que ensaya es una idea. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que se queden con algo de este video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y leo los comentarios, ¿no? Los comentarios ayudan mucho al canal y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.